me voy a presentar, pero quiero agradecer a los compañeros de la Fundación, tanto por invitarme a hablar en este pequeño acto, como para, digamos, recordar un nuevo aniversario de la Revolución Cubana, que ahora está cumpliendo 60 años. Yo tengo 73 años, 73. Pertenezco a la generación inmediatamente anterior que la compañera mencionaba. Una generación que fue diezmada por la represión y que creo, podemos decir que hasta ahora es la generación que fue más lejos en los métodos y en las estrategias para la disputa. Más derecho se escucha del fondo. Para la disputa del poder que la compañera reclamaba. Yo fui miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo. De hecho, fui uno de los fundadores de ambas organizaciones. Antes de eso participé de la resistencia peronista en una corriente que se llamaba Peronismo Obrero Revolucionario, y dirigí el periódico El Combatiente, órgano del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y dirigí Estrella Roja, que era el órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo. También participé con los compañeros montoneros y de la FARC, de la fuga de Rawson y de varias actividades en común que lamentablemente la represión interrumpió un proceso de convergencia muy rico, muy ambicioso, que era la unidad de las organizaciones revolucionarias argentinas. También, junto con muchos compañeros argentinos y sobre todo muchos compañeros cubanos, colaboramos en procesos revolucionarios latinoamericanos como la Revolución Sandinista, y después hicimos algunas cosas de colaboración también con otros procesos como el chavismo y la Revolución Boliviana, ¿no? Encabezada por Evo. Es una larga historia de gran parte de la cual plagada de fracasos y de aprendizajes. Yo quisiera hacer hincapié en que si vamos a recordar hoy la Revolución Cubana, de esos aprendizajes podríamos tomar específicamente la experiencia de Cuba, porque la experiencia de Cuba no solo hoy la estamos conmemorando, sino que también hoy podemos recordar algunos aspectos de la experiencia cubana que están a la vanguardia de la construcción teórica de las leyes específicas que rigen la crisis del capitalismo en el siglo XXI. Y lamentablemente otras experiencias son valiosísimas, pero la experiencia cubana tiene un hito fundamental, que es el año 64. El año 64 se produjo un hecho poco recordado, y por eso en esta ocasión lo quería traer a colación, que es la polémica entre el Che Guevara como ministro de Economía de Cuba. Más cerca del micrófono, Pedro. Sí, perdón. Así escuchamos lo del fondo. Bueno, gracias. Okay, gracias y disculpame. No, por favor. Discúlpenme los del fondo. Y un gran teórico marxista del Partido Comunista Francés, que se llamaba Carlos Peter. Se los estoy resumiendo. Hace pocos años se cumplieron 50 años
de esa enorme, por lo teórico, discusión. Nunca se había producido desde antes del estalinismo una discusión de tanto vuelo teórico en el marxismo como la que se produjo en ese momento. La construcción de la subjetividad revolucionaria. Eso es un planteo posible. Todo lo que se venía discutiendo desde 1924 para acá, desde la Tercera Internacional, en el trotskismo, en la militancia revolucionaria marxista latinoamericana, se basaba en un aspecto de resignación, en que la construcción de la subjetividad revolucionaria era una emergencia, se pensaba, un emergente de la práctica revolucionaria, un emergente de la lucha de clases. Poco a poco los pueblos y los militantes iban haciendo una experiencia histórica. Poco a poco esa experiencia histórica se iba plasmando de manera bastante inferencial, bastante inductiva, en la elaboración de las leyes revolucionarias. El primero que se plantó y dijo: este modelo de construcción teórica de la subjetividad revolucionaria es una verga, no sirve para nada, nos tiene atado de pies y manos teóricamente durante 3 generaciones de marxistas. Dicho de otra manera, el marxismo tenía que atravesar una dificilísima situación, que era el estancamiento teórico, y que en la época de Marx y en la época de Lenin estaban a la vanguardia de los pueblos, ahora caminaba refunfuñando y echando maldiciones detrás de la experiencia de los pueblos revolucionarios. Fidel estaba en el poder y los soviéticos seguían diciendo que era una cosa que no podía hacerse. ¿Cómo carajo llegaste al poder vos si no cumpliste con la teoría de tener un partido revolucionario construido en 5 generaciones y tener un país medianamente desarrollado y tener una vanguardia obrera perfectamente organizada? Y bueno, ¿qué querés? ¿Que le devolvamos el poder a Batista? Evidentemente habían dado en el clavo de alguna manera, pero dieron en el clavo, en cierto modo, de una forma empírica. El primero que se dio cuenta de que habían fundado un nuevo hito en la epistemología marxista, que habían dicho: acá hay cortocircuitos, acá hay atajos por los que la teoría revolucionaria puede transitar. Entonces, el Partido Comunista Francés, de honrosa tradición teórica, que venía de una honrosa historia de combates guerrilleros contra el fascismo, que había dirigido la organización armada Franc-Tireur Partisan, el famoso Maquis, con el que en gran parte se garantizó que la invasión aliada en Normandía pudiera realizarse volando todos los puentes y los ferrocarriles alemanes en los primeros días de la invasión. Eso nadie se acuerda en las películas históricas. Lo hicieron los guerrilleros del FDP. Bueno, ese maravilloso partido que luchó a mano armada tenazmente contra los alemanes y que sacó casi el 50% de los votos en las primeras elecciones democráticas que se celebraron en Francia, entregó las armas sin discutir. En 1944, a De Gaulle y a las columnas de tanque lideradas por el general Leclerc. Entonces, el camarada Carlos Bettelheim
representaba una honrosa tradición de luchas y combates y representaba una triste tradición de derrotas. ¿En qué consistía exactamente la discusión de el Che con Bettelheim? Bettelheim decía que el principal ingrediente para aumentar la productividad del trabajo y lograr que la gente trabajara más y mejor era el estímulo económico, pagarles bien, mucho, y pagarles mejor a los que más producían y pagarles mejor a los que hacían un trabajo de mayor calidad. Y el Che no estaba totalmente en desacuerdo con eso, porque había detectado en esos 4 años de ministro cubano que había una larga tradición de lumpenaje que había que romper para crear una cultura proletaria de disciplina laboral. Pero al mismo tiempo, en su inmersión en el seno de las masas cubanas, había sacado una conclusión que era antagónica. No era un matiz respecto a lo de Bettelheim. Era una contradicción antagónica. Lo que decía el Che es que si podemos dar estímulo económico, démoslo, porque eso hace que el más atrasado de los compañeros labure más y mejor. Pero apelemos a la conciencia revolucionaria de los más adelantados compañeros. No basta ponerle una zanahoria de dinero a los más atrasados. Es indispensable recurrir al espíritu revolucionario de los más adelantados. ¿Por qué en la Unión Soviética, concomitantemente con esto, se estaba implantando de una manera metódica el estímulo por el dinero y la contabilidad burguesa, que fue el prolegómeno del hundimiento de la Unión Soviética 20 años después? Porque todavía seguían aferrados a los rasgos capitalistas que la Unión Soviética todavía tenía. Y decía el Che, ellos cometen estos errores y quieren que lo cometamos también nosotros. Nosotros les estamos diciendo, la voluntad de una conciencia clara tiene una fuerza material invencible. Es una fuerza material invencible. ¿Qué parte no se entiende de eso? No es que no querramos pagarle a la gente, queremos pagarle, pero además de querer pagarle, queremos que un pedacito de la sociedad comunista del futuro se refleje en los ojos de cada compañero a través de su participación revolucionaria en la producción y la construcción de la riqueza. Y más en un país que tiene una demanda infinita y unos recursos bastante ricos, un poco ricos, digamos, un poco generosos. Yo quiero recordar eso, porque aunque acá no puedo seguir profundizando sobre esto, de hecho, la caída de la Unión Soviética, de hecho, la crisis actual del capitalismo financiero, de hecho, la aparición de una nueva modalidad de capitalismo a partir de fines de la década del 80, que podríamos decir, llamarla, si ustedes quieren, capitalismo monopolista tardío, que por primera vez el capitalismo no está en condiciones de abarcar el conjunto de la economía de toda la humanidad, que empieza a expulsar por primera vez, no logra explotar a todo el mundo, sino que logra explotar una parte sí y otra la condena a la inanición, a la muerte o a la marginación, el precariado. Esto fue hasta cierto punto
previsto de una manera casi, podríamos decir, como un adivino. El Che Guevara, a partir de la experiencia de las propias masas cubanas, sintetiza una consigna que no fue tomada en su profundidad, pero sí lo suficiente, y eso se vio con muchísima claridad, porque solo las revoluciones que tenían una fuente endógena revolucionaria fueron las que sobrevivieron a la caída de la Unión Soviética. Cuba sobrevivió a la caída de la Unión Soviética no solo por la tenacidad, sino porque contaba en su interior con un fuego revolucionario, con una construcción teórica, con una educación de las masas populares que no contaban lamentablemente los países de Europa Oriental y mucho menos de la Unión Soviética. Así que, muy lejos de la Unión Soviética, muy lejos de la patria de Lenin y de Trotsky, Cuba siguió como una llama revolucionaria a las puertas del imperialismo. A las puertas del imperialismo. Entonces, ¿qué podemos decir después de todo esto? Yo diría que esas enseñanzas son un canto a la potencia de la tenacidad y un canto a la potencia de la voluntad revolucionaria, pero también un canto a la potencia de la teoría revolucionaria cuando es incorporada en el seno de la vanguardia y de las masas. No puedo seguir hablando porque tienen que hablar los demás, pero en esa dirección voy a pasar un pequeño aviso. El equipo al que yo pertenezco estamos sacando un periódico en internet que se llama Puro Chamullo, www.purochamullo.com. Muchas de estas cosas las he ido desarrollando más a fondo en ese material, y a los compañeros serán muy bienvenidos los que se interesen en leerlo y consultarlo y hacer los aportes que estén interesados en eso. Felicito a la compañera anterior porque no puedo estar más de acuerdo. Yo fui, hasta hace un par de años, era el presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas, que fue durante la dictadura primero y después durante largos años de democracia, si se quiere, el lugar donde los profesionales fuimos más lejos en la resistencia contra la capitalización del trabajo y en la reivindicación del hospital público, de la salud pública, bajo el faro de la figura inolvidable de Florial Ferrara, un compañero que no quisiéramos que nadie lo olvide, que escribió 40 libros destinados a la salud pública y que todavía sigue siendo un faro para las generaciones venideras. Bueno, muchas gracias, compañeros, por escuchar, y espero que estas ideas no sean olvidadas, no porque fueron las de nuestra generación, sino porque los problemas que nuestra generación acometió en su momento no solo no han sido resueltos, sino que en nuestra patria están aún peor y más difíciles de resolver. Entonces, la gran tarea que tenemos es crear un nexo en esta brecha que abrieron con el genocidio de los compañeros militantes a los que lloramos eternamente. Tenemos que mantener ese nexo generacional, ese nexo alrededor de pedirlo más para los mayoritarios en todos los aspectos, de exigir no solo reivindicaciones económicas que son lo tal, sino disputar los temas y el espíritu de la época a los medios multinacionales y argentinos también, y salir de este silencio en que están intentando sumergir. Gracias, compañeros.